Señor, en este momento y en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición para este tiempo, para esta clase. Tú sabes que anhelamos que en cada cosa que hacemos o que hagamos le demos honra, le demos gloria a tu nombre. Y esta no es la excepción, Señor. También queremos que en esta situación, en este momento, tú nos guíes desde este momento, desde este instante hasta el final, para que podamos ser edificados con este estudio en el que nos gusta declarar que tú eres el Maestro. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle nuevamente. Bienvenido al curso La Historia de la Iglesia. Estamos ya comenzando con la lección número 10. Y bueno, pues en la presentación usted ya ha podido ver que estamos por comenzar a hablar en esta clase. La primera parte corresponde al cisma que existe, o que se dio, mejor dicho, entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Vamos explicando. En esta primera diapositiva de nuestra presentación tenemos dos cúpulas correspondientes a dos templos, uno de cada una de estas dos religiones que hemos mencionado. Y si notamos, ¿verdad? Es fácil hacerlo. Las dos prácticamente tienen el mismo nombre. Las dos se autoproclaman como iglesias. No vamos a discutírselos. Las dos se proclaman como católicas. Ahí ya de entrada hay un conflicto que ellas mismas establecen con este término, porque católico, católica significa universal en el mundo y para el mundo. Y aquí pues habría de entrada una contradicción, puesto que las dos no podrían estar cubriendo de la misma forma esta terminología. Una sería católica, la otra necesariamente no tendría ese atributo, pero bueno, así se autonombran. Y no solo eso, sino en el tercer concepto que leemos de sus títulos, de sus nombres, tenemos la palabra apostólico, apostólica. Esto es, también vamos a usar esta palabra, reclaman el derecho a llamarse, a conceptualizarse como la sucesión apostólica. Es decir, cuando la Iglesia Católica Romana dice que es apostólica, cuando la Iglesia Católica Ortodoxa dice que es apostólica, están siendo un tanto absolutistas. Esto es, no podría haber dos iglesias apostólicas. Cada una de ellas dice, cree, afirma que son la sucesión apostólica de esos hombres que nuestro Señor Jesucristo instituye para el inicio de su iglesia, para el extendimiento de su evangelio. Ambas dicen, somos la sucesión de ese grupo de hombres. No podría ser una a la otra, automáticamente se estarían excluyendo o se están excluyendo. Sin embargo, bueno, pues ese es el título que con el que se menciona cada una de estas dos religiones, y el concepto o el término que las distingue en su nomenclatura es lo que leemos en la parte de abajo, es decir, en los pies de foto. Tenemos que una es Iglesia Católica Apostólica Romana y la otra es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Ahora, solo como, digamos, brevario cultural, nos gustaría comentar la diferencia que existe incluso en sus cruces, es decir, en su simbología. Estamos hablando de un símbolo esencial. En la cruz católica romana, amplío un poco más, ahí se ve bien. La estructura es simple. Tenemos solamente dos líneas que se unen, una vertical, otra horizontal más corta. Insisto, una estructura básica. En cambio, hablando de la cruz ortodoxa,
nosotros vemos una mayor complejidad, una estructura más compleja. ¿Y esto por qué? Porque en la cruz de la Iglesia ortodoxa tenemos la cruz que simboliza aquella cruz en el Calvario donde nuestro Señor bendito Jesucristo muere por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados. Bueno, el rectángulo que está más pequeño en la parte más superior representa ese letrero que se ubicó justo arriba de la cabeza de nuestro Salvador, en donde, según el Evangelio de Juan, se escribe por parte de Poncio Pilato: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. En 3 idiomas, estamos hablando de hebreo, de griego y de latín. Bueno, en la parte inferior tenemos también ahí vamos a decirle un peldaño, que en sí representa aquella parte de la cruz en donde nuestro Señor Jesucristo, no tanto que haya apoyado sus pies, de alguna forma sí, pero es justo el lugar en el que se unieron los pies, se encimaron los pies de nuestro Señor Jesucristo para con un solo clavo clavar sus 2 pies en la cruz. Entonces, pues ahí tiene usted, ahí tenemos todos, cómo hasta en detalles como estos hay una diferencia. Aunque en el nombre aparentemente no la hay, realmente esto de romana, esto de ortodoxa, no son simples diferencias. Vamos a ir viendo con más detalle en qué consistió o en qué consistieron cuáles fueron las principales razones por las que hubo un cisma entre estas 2 iglesias, entre estas 2 religiones. La iglesia papal, vamos leyendo y vamos comentando, la iglesia papal en la etapa medieval, aunque pareciera ahí que estamos haciendo un pleonasmo, pero para que quede más claro, la iglesia papal pues es una iglesia, el punto es que con con esta representatividad por parte del Papa, se extendió más allá de la etapa medieval. Por eso estamos haciendo la precisión. La iglesia papal en la etapa medieval tuvo conflicto con todo mundo. Lo estamos poniendo entre comillas porque se trata de una frase hecha. Lo que queremos decir es que era una iglesia, una religión que frecuentemente tuvo roces, tuvo guerras, y guerras hablamos no de un solo momento, sino durante mucho tiempo. Y aquí tenemos, vamos a decirle, si usted gusta también entrecomillado, a los 4 enemigos que afrontó la iglesia papal. En un principio, retornando un tanto a la iglesia en la etapa imperial, con los emperadores. Los emperadores, por su parte, luchaban para gobernar la iglesia, para influirla, para controlarla, si me permite la palabra, para manipularla. Pero los papas, a la vez, luchaban por dominar al imperio. Y en gran parte, en etapas muy específicas de la iglesia, de la historia universal, podemos ver que lo lograban o lo lograron. ¿Con quién más tuvieron conflicto? Con el pueblo judío. La defensa de Tierra Santa, tema de la clase anterior, la defensa de Tierra Santa en contra de los musulmanes puede ser catalogada como una serie de guerras para adueñarse de territorio santo. Y es que seguramente usted lo pudo entender en la clase pasada. No podemos concebir, no habría argumentos sólidos para hacerlo así, que la iglesia papal defendiera la causa judía por sí sola. Buscó adentrarse en territorio santo, digamos en Jerusalén, en sí todo lo que es el territorio palestino, con el argumento de defender en contra de los musulmanes territorio sagrado, territorio santo, territorio que tenía que ver con Jesús, no tanto para la defensa judía, sino para, de alguna forma, decían ellos, o se dijo en el papado, para defender a la cristiandad de la invasión, de la intervención islámica.
Bueno, al final de cuentas era realmente una lucha por territorio en donde pasaron afectando, obviamente, a los judíos de una manera artera, de una manera incluso sangrienta. Fíjese que al hablar de estos temas, hacemos frecuentemente pausas, usted lo habrá notado, y no es porque se nos estén escapando los datos, sino porque debemos cuidar la forma en la que lo expresamos. El tema es delicado, esperamos que lo entienda. Luego, aparte de que con el pueblo judío hubo conflicto, también con el Islam, eso es de una forma extensa, lo vimos en la clase anterior, y por si esto era poco para ellos, bueno, también hubo un constante roce, una constante lucha, una constante guerra con la Iglesia ortodoxa, la que ubicamos en Constantinopla. Esto es la Iglesia en su etapa medieval, la Iglesia papal, la Iglesia católica. Dijimos que ya íbamos a poder ser un poco más precisos en este concepto. Estuvo organizando, abanderando una serie de luchas, una serie de guerras, todas ellas, obvio, con el título de santas. Y la Guerra Santa o las Guerras Santas, en el tema de la historia de la Iglesia, no solamente con esto nos damos cuenta, vamos a poderlas ubicar entre el cristianismo y el Islam. Las Guerras Santas, promovidas por el papado, bueno, pues nos damos cuenta de que eran guerras que se sufrían, que se experimentaban, tanto de una manera interna, con el imperio, con el emperador, como de una manera externa, fuera de sus fronteras. En este caso, con la Iglesia ortodoxa. Y decimos fuera de sus fronteras porque aunque se trataba del mismo imperio, ya en su momento también dijimos que hubo una división como tal entre estos dos conceptos religiosos. Teníamos claramente al occidente con un comportamiento muy preciso y al oriente también con un comportamiento muy preciso. Y cuando decimos comportamientos precisos, hablamos incluso de doctrinas que tomaban sesgos distintos. Incluso en la vida del monasterio vemos dinámicas diferentes, etc. Seguimos leyendo y seguimos comentando. Necesitamos recordar que Constantino ubica la capital del imperio a Bizancio, a la ciudad de Bizancio. A partir de ese momento se le nombra como Constantinopla. Un traspaso de poder e influencia, no solo de carácter político, comercial o militar, sino incluso religioso. Estamos hablando del año 330, lo recordamos. Cuando hace ese cambio, ese traslado, vamos a decir, cambia la capital del cristianismo de Roma a Constantinopla, aparentemente ahí no hubo ningún conflicto, aparentemente. Pero leemos en el segundo párrafo, es cuando surge la figura papal, alrededor del año 440, con León Magno o León I, es igual decir León I o León el Magno, son sinónimos. Es a partir de que se erige la figura papal con este obispo que se inicia un conflicto doctrinal muy marcado ya entre ambos cristianismos. Vea usted las comillas, porque pues no es congruente hablar de dos cristianismos. Si vamos a hablar del cristianismo verdadero, auténtico, bíblico, forzosa, necesariamente entendemos que se trata de uno solo. Bueno, estamos aquí precisando que es entre Roma o el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo. Figura papal, año 440, recordemos que antes el obispado no reclamaba una sola dirección, una sola directriz centrada en una sola persona. Aquí es cuando ya se empieza a tomar esa vertiente que hoy pues ya la notamos de una manera más precisa, pero el papado no es una cosa que haya existido desde, lo hemos hablado hasta el cansancio, desde Pedro. Hemos ya hablado suficiente sobre el tema. Doctrinalmente, la principal diferencia radicaba en la doctrina conocida como la procedencia del Espíritu Santo. Fíjese, mi hermano, que estamos diciendo radicaba en altas, lo estamos destacando, tratando de destacar por esto. Leemos y explicamos por qué. Doctrinalmente, la principal diferencia radicaba en esta doctrina, la de la procedencia del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque después hubo diferencias más marcadas, más detalladas, más delimitadas. Pero esencialmente al principio, hablando digamos de la más importante, de la que surge, tan solo empieza a comenzar, o comienza esta diferencia entre una religión en Constantinopla, otra en Roma. Roma fue el inicio realmente. Constantino hace un cambio, pero en Roma continuó el movimiento cristiano. Entonces, desde esas primeras etapas, vamos a decir así, de entrada el debate comienza con esta doctrina, la procedencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los latinos declaraban, estamos hablando de Roma, estamos hablando del occidente, declaraban: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los griegos, los ortodoxos, los orientales, los de Constantinopla, ¿qué decían? La diferencia radicó en esto: el Espíritu Santo procede del Padre. Excluían la palabra filioque, que siendo literales significa un hijo, pero en el contexto doctrinal del que estamos hablando se entendía y se establecía como el término el hijo. Entonces lo que excluían era el hijo y solo decían que el Espíritu Santo procede del Padre. Ahora, ¿en qué consistía esencialmente esta diferencia? ¿Por qué tanto debate? Incluso hemos de decir que no consistía el cisma, no consistió solamente entre tu parecer y el mío en cuanto a una doctrina. Hubo enfrentamientos en los que corrió sangre en su momento. Pero analicemos un poco hablando de doctrina. Recuerde que en este curso, en las clases, hay un bonus, vamos a decir así. Tratamos de centrarnos básicamente en la cuestión del hilo histórico, pero en la medida de lo necesario, creemos, vamos interviniendo asuntos de carácter teológico o doctrinal. Entonces, mire, ahí tenemos un cuadro, vamos a decir así, un diagrama, en donde tenemos algo así como un triángulo invertido que se forma con el postulado de la Iglesia Latina. Regreso. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo procede de Padre y de Hijo. Entonces por eso tenemos en un costado al Padre, en el otro al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a decirlo en este momento de la siguiente manera: viniendo de los dos. En el siguiente diagrama o cuadro tenemos el triángulo, pero ya no es el triángulo invertido. Esto es, está el Padre, voy a decirlo en este momento de la siguiente forma: está el Padre arriba y proceden Hijo y Espíritu Santo del Padre. Esta diferencia, es decir, la diferencia entre este cuadro y este, fue lo que generó originalmente, sobre todo de manera doctrinal, un debate intenso, una lucha intensa entre estas dos religiones. Aunque las dos son cristianismo, tienen ese término, estamos viendo que eran diferentes en varios elementos. Al principio, este era el más importante, o fue el más importante. Quisiéramos aclarar esto de la expresión que tenemos por parte de una iglesia y de la otra. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y en la otra expresión tenemos el Espíritu Santo procede del Padre. Este término, procede, debemos entenderlo o tratar de entenderlo lo más claramente posible. No se está refiriendo a una procedencia de ubicación, sino a una procedencia consubstancial. Permítame tratar de explicarlo con este ejemplo o con estos ejemplos. Vamos a suponer que yo nazco en la ciudad de Puebla, es igual en la Ciudad de México. Yo nazco en la Ciudad de México y voy a Monterrey y me preguntan que de dónde vengo, y entonces yo hablo de mi procedencia. Pasémonos a Puebla, será mejor.
yo le voy a decir a la gente de Monterrey que vengo de Puebla, por lo tanto soy poblano. Procedo de Puebla, pero no soy Puebla. Procedo de la ciudad de Puebla, procedo de la Ciudad de México, procedo de Catepec, de donde sea. Procedo de ahí, pero no soy el lugar de donde procedo. No soy Puebla, no soy el DF, no soy el lugar. Procedo de ahí. Si nosotros conceptualizáramos la palabra proceder, así como lo estoy explicando, en estos dos pronunciamientos doctrinales, estaríamos hablando de un error doctrinal, porque entonces cabría la posibilidad al menos de entender al Espíritu Santo procediendo del Padre y el Hijo como un ser inferior. Entonces, no es esa la esencia del término procede en estas dos declaraciones. Es una línea, decíamos, cosustancial. Lo trataré de explicar ahora de esta forma, mientras vemos el diagrama. Esta persona, estamos hablando de una persona X, cometió este delito, después de cometer este delito hizo esto más, después hizo esto también, y estamos hablando de unos 3-4 delitos en serie cometidos por una sola persona. La pregunta es, ¿qué procede? ¿Qué procede? Aquí no estamos hablando de dónde viene el delito, sino qué o cuál es la sentencia que va a castigar de la manera justa, es decir, va a representar justamente, de manera sustancial será el castigo que merece esta persona. ¿Qué procede? Bueno, pues procede cadena perpetua. Entonces, es en ese matiz que está la palabra proceder. Por eso es que si nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre, estamos diciendo lo siguiente: el Padre es el Dios verdadero. ¿Qué procede de Él? Estamos hablando de Dios verdadero. Estamos hablando de algo consustancial. Esto es el Hijo, esto es el Espíritu Santo. Por eso, si usted lo nota, en las dos gráficas, estamos representando con flechas que van hacia ambos lados. Entonces, se mueve muy rápido esto, disculpe. Cuando se declara el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, se está diciendo el Espíritu Santo es igualmente Dios como el Padre y el Hijo. Por eso es que la diferencia en estas dos expresiones doctrinales realmente no era tanta como se aparentó en su momento al no entender con claridad y con calma lo que estamos tratando de explicar en estos momentos. Mire, aquí aparentemente tenemos al Padre y al Hijo arriba y al Espíritu Santo abajo. Y aquí al Padre arriba y al Hijo y al Espíritu Santo abajo. Pero ¿qué sucedería si en lugar de ver estos diagramas en la forma en la que lo estamos haciendo, esto es, de una manera frontal, nosotros, si me permite la expresión, acostáramos este diagrama y nosotros desde arriba los contemplamos? Estaríamos dándonos cuenta de que es un triángulo equilátero en donde cualquier ángulo es exactamente igual a los otros dos ángulos. Si yo veo, a ver si lo puedo clarificar un poco más. Si yo viera este cuadro que estuviera impreso en un tapete desde un helicóptero, disculpe, ya sea este o este, y a mí me preguntaran cuál es el más importante de los tres que tú ves ahí, yo digo, creo que los tres. Entonces, es así. ¿Qué procede ante estos delitos? Esta sentencia, algo justo de acuerdo a la naturaleza del crimen.
De acuerdo a la naturaleza, subrayemos esto, de acuerdo a la naturaleza del crimen, la sentencia es esto. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo que estamos diciendo es que es consustancial con el Padre y con el Hijo. Bueno, continuemos. Hablando del asunto doctrinal entre romanos y ortodoxos. Hubo diferencias doctrinales que se fueron delimitando con el tiempo más adelante. Teotokos, tenemos aquí una expresión que significa Madre de Dios. Aquí en la frase con comillas estamos incluyendo a María porque es de ella de quien se está hablando. Teo, Dios, tokos, es una palabra que significa todo aquello que tiene que ver con embarazo, alumbramiento, posparto. Pero siendo todavía más estrictos en la esencia de la palabra, estaríamos hablando de la acción de dar a luz, alumbramiento, de parir. Entonces, eso es en esencia lo que significa la palabra Teotokos, la maternidad de Dios, María. Entonces, por eso es que, claro, yo lo estoy diciendo en reproducción a la doctrina que se establece en este ámbito. No es algo que estemos declarando o que estemos creyendo. Para el catolicismo ortodoxo, es que sucede algo. Esto puede ser editado, el audio puede ser recortado y en su momento parecer que dijimos una cosa. Hay gente ociosa, créamelo. En nuestra iglesia no estamos hablando de esto, sino esta clase pues, puede ser vista por tanta gente. Entonces debemos tener cuidado de esos detalles y tratar de aclararlos cuanto antes. Para el catolicismo ortodoxo, esto de María, Madre de Dios, notemos, no es un dogma, mientras que el catolicismo romano lo establece como tal, es decir, como dogma, en el año 1931 por el Papa Pío XI. La encíclica en la que lo hace, en la que lo establece así, es una encíclica que se llama Lux Veritatis, la luz, perdón, la verdad que procede de la luz, o la luz de la verdad, también podría entenderse de esa forma. Ahora bien, aquí lo que estamos tratando de decir con la procedencia del Espíritu Santo, con Teotokos, que las diferencias doctrinales entre Roma y Grecia se fueron haciendo cada vez más específicas, se empezaron a dar de una manera, la lista empezó a aumentar para ser exactos. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Hacemos una aclaración. Hay apologetas en el área católica en donde nos estarían diciendo que lo que acabo de mencionar es un dato falso. Esto de que el Papa Pío XI establece la doctrina como oficial en el año 1931. El argumento que manejan o que han manejado, lo tenemos aquí, es este. María, Madre de Dios. La Iglesia Católica establece que esta es una doctrina, hablando de la doctrina, aprobada incluso por los primeros cristianos en los siguientes concilios. A usted le van a decir, a usted también nos van a decir, no, es falso que haya sido el Papa Pío XI en 1900. Esto es de más atrás y nos dirán que la Iglesia o los primeros cristianos lo entendieron como tal en el concilio de Éfeso, año 431. En el de Calcedocia se reiteró, se rectificó, año 451. Volvió a restablecerse en Constantinopla, año 553. Vamos a analizar la réplica que hay para esto. Es decir, la defensa que nosotros damos. En 3 incisos. Estamos tratando de hacer esto lo más esquemático posible. Inciso A. No es preciso hablar de primeros cristianos a partir del periodo constantino, pues la historia avala que en este tiempo el fondo y las formas de este cristianismo distó mucho
del cristianismo primitivo. Nos regresamos para ubicar las fechas. Si nosotros ubicamos el edicto de Milán, cuando es que el imperio y la iglesia se unifican, hacen una mezcla. A partir de ahí el cristianismo empieza a tomar sesgos no bíblicos en diferentes puntos, en diferentes enseñanzas, en diferentes prácticas, en diferentes objetivos. Que podemos entonces nosotros decir que podía estar sucediendo al menos ya en un año 431, en un 451, en un 553. Que se nos disculpe, pero hablar de primeros cristianos en estos tres momentos, en estas tres épocas, en estos tres concilios, ya no es algo preciso. Seguimos. Inciso B. En sí, realmente, lo que se buscó en estos tres concilios, estamos leyendo el inciso B, fue contrarrestar la doctrina de Néstor, la nestoriana, que establecía que Jesús empezó a ser Dios después de nacido, después de que nace, después de salir del vientre de María, empezó a adoptar la naturaleza divina. En su afán, recuerde que hablábamos de los movimientos disidentes y se mencionó a Néstor, al movimiento nestoriano. Bueno, pues aquí ya lo estamos ampliando. En su esfuerzo, inútil por cierto, de no querer comprometer en la naturaleza divina la intervención de María, dicen, no, pues es que entonces Jesús empezó a adoptar la naturaleza divina después de que nació. Eso no lo respalda en lo absoluto la palabra de Dios. Entonces, en los concilios, como para enfatizar la falsedad de esa enseñanza, se reitera el término Theotokos, Madre de Dios. ¿Quién fue? Pues María. Entonces, es más o menos ese el objetivo que se buscó, y nos podemos dar cuenta, tanto en un sector religioso, los nestorianos, como en estos concilios, como a veces en el afán de tratar, pongo entre comillas, de ayudar nuestro entendimiento doctrinal, nuestros conceptos teológicos, lo que hacemos es alejarnos de lo que dice la palabra de Dios. Inciso C. La Iglesia Ortodoxa, griega, oriental, es lo mismo. Este es un dato sumamente interesante. Surge antes de la celebración de estos concilios. Estamos hablando alrededor del año 330, 334 ya de una manera oficial. Estamos hablando de Santa Sofía, etc. Imagine, ¿cuántos años atrás? Esto obligaba a esta iglesia a haber promulgado dicha doctrina incluso desde antes. Sobre todo, sigo leyendo, y como se dice por parte del catolicismo romano, si se hubiese tratado de una doctrina universal, no fue así. Universalmente no se aceptaba el término así abiertamente, no. Siempre hubo el debate en cuanto al término de la maternidad de María. No en su carácter virginal, hacemos la aclaración, sino que tanto puede ser titulada ella como Madre de Dios. Y bueno, esto es un tema que vamos a poder delimitar todavía un poco más, apoyándonos en la palabra de Dios, viendo la teología, la doctrina de todo esto en la etapa de la Reforma. Pero desde ya era necesario mencionar esto. Bueno, pues entonces ahí está. No nos pueden argumentar que los primeros cristianos en estos concilios, porque los concilios buscaban una cosa, los primeros cristianos fueron antes de la etapa imperial, en fin, la historia universal respalda lo que estamos mencionando. Bueno, pues ya vamos a hablar ahora sí de una forma más concreta sobre el cisma de Occidente contra el del Oriente, si me permite. Tenemos, por eso le decía, ¿verdad? Vamos a manejar en el costado izquierdo al Occidente, porque así está en el mapa, y en el Oriente o en el lado derecho el aspecto oriental. León IX, y representando a la Iglesia Ortodoxa, a Miguel I o Cerulario, era conocido comúnmente así como Cerulario, el patriarca, un papa
mano izquierda, un patriarca, mano derecha. Estamos hablando de 1054. Ya estamos acercándonos a la caída de Constantinopla, con la que se cierra el periodo medieval. Miguel I, ceruleano, entre otras cosas, en su liderazgo, en su obispado, ordena que se cierren todas las iglesias de rito latino que había en Constantinopla. Otra cosa que también hace, expulsa a todos los monjes que obedecían al Papa. Entonces, dos ejemplos nada más para que usted y yo tengamos en claro que fue un opresor al movimiento latino en territorio griego u oriental, si queremos ser más generales. El Papa León IX, amenazado por los normandos, buscaba una alianza en el imperio, es decir, que el imperio fuera unificándose, y manda, año 1054, una embajada a Constantinopla. Esta embajada estaba encabezada por su colaborador, el cardenal Humberto de Silva Cándida. Los delegados papales, note usted esto, a su llegada a Constantinopla, negaron el título de ecuménico al patriarca, a Ceruleano. Pusieron en duda su legitimidad de la elevación al patriarcado. Es decir, ellos le dijeron abiertamente a quienes les estaban recibiendo: ese patriarca tú lo obedeces como el mandamás, nosotros tenemos nuestras dudas de que haya sido ubicado de una manera legítima. Bueno, pues aquí en México es una expresión muy conocida, la de limosnero y con garrote. Usted sabe lo que significa seguramente. Es decir, voy a pedirle a usted algo, pero por otra parte lo estoy insultando o le estoy exigiendo, le estoy tronando los dedos para que el favor que me vaya usted a hacer, hágalo bien, hágalo rápido. Más o menos esa fue la actitud de esta delegación de parte del Papa, ¿sí? O sea, ellos llegaron, pues no tanto como exigiendo un respaldo, pero sí ofendiendo a la principal cabeza de la religión que gobernaba en el territorio del que querían tener apoyo. Entonces, pues ya se imaginará cuál fue la respuesta. El patriarca se niega entonces a recibir a los delegados. Humberto de Silva responde publicando, ante esta negativa, este arzobispo responde, escribe: diálogo entre un romano y un constantinopolitano, obra en la que se burla de las costumbres orientales, pero va más allá de lo que es la burla. Excomulga a Cerulario a nombre del Papa mediante una bula que depositó, recordemos es un decreto, ¿verdad?, escrito, lo depositó el 16 de julio de 1054 sobre el altar de Santa Sofía. Vea la afrenta. Tras lo cual abandonó la ciudad. O sea, pone esta bula donde dice: estás excomulgado, para mí tú no tienes relación con Cristo. El 24 de julio de ese mismo año, o sea, de manera pronta y expedita, Cerulario responde excomulgando al cardenal, dije arzobispo, discúlpeme, nos referimos a un cardenal. Estamos hablando de Humberto de Silva. Lo excomulga, a su vez, y no solo a él, sino a toda la comitiva que fue en aquella ocasión, con lo que se inicia oficialmente el cisma. Entonces, vea la situación, diremos tal cual, espiritual, que reinó en este tiempo. Por eso hablamos de una etapa oscura, en donde muchas cosas se hicieron con abuso, otras con ignorancia, otras de manera muy violenta, hubo muerte de por medio. Fue una etapa difícil, sin duda. Sigamos para ver la segunda parte de nuestra clase. Tenemos que ir un poco más rápido. Terminamos con este tema. Sin embargo, el factor más poderoso que condujo a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser la iglesia dominante y su papa de ser el obispo universal. Sí, los dos servimos al mismo Cristo, pero déjame decirte algo, aquí está su representante, el sumo puente,
el puente máximo, la cabeza de todos nosotros. Entonces eso fue lo que generó mucho y constante conflicto entre ambas religiones. En Roma la iglesia dominó poco a poco al Estado. En Constantinopla fue diferente. La iglesia estaba sometida al Estado. De manera que era inevitable el cisma entre ambas secciones, porque sus conceptos eran opuestos, tanto políticamente, geográficamente también, vimos incluso el tema de las cruces, en fin. Sin embargo, ¿qué cree? Estamos hablando ya de algo muy, muy reciente, vaya, a comparación de los años de los que hemos estado hablando, aquí es 1965. Ambas excomuniones permanecieron vigentes hasta la declaración conjunta, esto realizado el año 1965, 7 de diciembre para ser exactos. Una reunión en la que el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras I, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, obviamente, se unen con un objetivo. ¿Cuál es? Aquí lo tenemos. Borrar de la memoria y de la Iglesia las sentencias de excomunión que hubo en el año 1054. Y el lema que se estuvo mencionando mucho en esta reunión, en torno a esta reunión, fue: Padre, que sean uno. Expresión de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, que termina: así como tú y yo somos uno. Una opinión personal, nada que ver con la bendita petición de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, pidiendo por la unidad de los que son suyos. Bueno, pues vamos a terminar con este tema que, al menos no en todos los libros de historia de la Iglesia, se incluye, insisto, no, al menos no en todos. Estamos hablando de la Inquisición en la Edad Media. Si bien es cierto que la Inquisición es conocida de manera universal, y lo que se conoce de ella generalmente lo ubicamos en la Inquisición española. Ya estamos hablando de otra etapa. Sin embargo, aquí tuvo comienzo todo esto, la Inquisición en la Edad Media, la Inquisición medieval, podríamos también decirle así. Ya sabe, incisos para ser esquemáticos y tratar de ayudarle. Tiene su origen a finales del siglo XII. Responsable, Lucio III, que la decreta a través de la bula Ad Abolendam, a favor de la abolición. ¿De la abolición de qué? De la herejía. C. Se establece un tribunal inquisitorial en Francia. Todo esto comienza ahí, en Francia, con un objetivo, la de acabar con los herejes cátaros. Y cuando decimos acabar, pues incluye a todos los verbos que puedan ayudar para eso, desde el adoctrinamiento hasta, en algunos casos, fue necesaria la muerte. Pero el verdadero artífice de la Inquisición como sistema, ya como sistema, en el caso anterior estamos hablando de un objetivo particular, muy local, muy ubicado, Francia, pero aquí ya hablando de la Inquisición como un sistema, tenemos que decir que el principal responsable, voy leyendo, dice: el verdadero artífice de la Inquisición ya como sistema en Europa medieval fue el ya muy conocido en nuestra clase, el Papa Inocencio III. Inciso B. Él designó los primeros inquisidores en el año 1198. C. Esta primigenia Inquisición permitió a los diferentes papas de Roma controlar y someter más a los obispos. En principio de cuentas tuvo ese objetivo. A los obispos que andaban titubeantes, recuerde, había una influencia oriental, griega, a los que veían así como que podían dejarse influenciar por el Islam, etcétera, etcétera. Bueno, pues los tenían amenazados a través de este sistema. Sigo leyendo, por lo que fue una oportunidad dorada para reivindicar la figura del máximo responsable de la Iglesia Católica. No perdamos de vista, hablando de este Papa, hemos hablado de él en la clase anterior
y su función en las cruzadas, pero ya habíamos hablado de él en esto que promulgó y que empezó a generar en la figura papal un poderío que se fue extendiendo. Él decía, el Papa juzga a todos, pero nadie se le puede juzgar, etc. Entonces, con ese pensamiento, con ese sentir, diríamos, con ese espíritu, bueno, pues él ve en un sistema inquisitorio la oportunidad de poder controlar y evitar disidencias. Con el Papa Gregorio IX se daría el paso definitivo, esto en el año 1231, hacia una inquisición personalista a través de la bula Excommunicanus. Excomunión es digamos, la esencia de todo este escrito. Este modeló, sobra aquí la tilde, este modelo generó terror debido a su sistema de denuncias, torturas y confiscación de bienes. Esta estructura es la que vemos operando de manera ya perfeccionada en la Inquisición española. Pero quiero regresar un tanto al punto B. ¿Por qué generó tanto terror? En los movimientos inquisitorios previos, el ataque, si me permite la expresión, fue en su mayoría de manera grupal. Se observaba una orden monástica, se observaba a una legión del ejército, se indagaba de una manera hasta cierto punto grupal, no que de manera individual no, pero ya con las acciones emprendidas por Gregorio IX, esto se fue puntualizando, se fue volviendo, como su palabra lo dice, cada vez más inquisitorio. Bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué sientes? En tu orden dicen esto, pero ¿tú qué opinas? Algo así. Entonces el terror pues se intensificaba porque pues ya no había con quién esconderse, ya no había un compañero de milicia con el que pudiera uno respaldarse, escudarse. Entonces aquí ya fue que encontramos una situación más personalizada y por tanto de mayor riesgo para cualquier persona. Era una amenaza más latente. Vamos a terminar con esta diapositiva. Vamos leyendo. Dice, la Iglesia Papal había encontrado un mecanismo tenemos aquí tres verbos muy específicos. El mecanismo servía para localizar, para procesar y en su caso sentenciar, lo ponemos con mayúsculas, a quien fuera encontrado culpable de ya sea herejía, brujería, prácticamente diríamos lo mismo, hechicería. Cuando digo prácticamente lo mismo, brujería, hechicería. Herejía es otra cosa, estamos hablando de doctrinas falsas. En la brujería y la hechicería estamos hablando de otro tipo de maldad. Pero note, también que fuera encontrado culpable de disidencia o por disidente. Esto es, estás leyendo cosas que no queremos que leas. Ya te habíamos dicho que tú te debes centrar en lo que el papado ha pronunciado. No necesitas ya indagar, investigar y mucho menos cuestionar. Entonces, se localizaba, se procesaba, se sentenciaba frecuentemente a muerte. Si no había una marcha atrás o un paso atrás, a quien se le culpara de hereje, de brujo hechicero o de disidente. En el mismo nivel ubicaban a todos. Pero bueno, si Dios permite, en la siguiente lección vamos a hablar de personajes como ya habíamos comentado, John Wycliffe, también está Jan Hus como máximos representantes de esta disidencia. Vamos a hablar, si Dios permite, también en esta siguiente clase sobre la caída de Constantinopla. Y, si Dios nos permite, cerraremos con un repaso, evaluación. Vamos a ir formulando preguntas que usted va a poder valorar, qué tanto va a poder responder de manera clara y precisa, y así usted mismo obtener de una manera rápida qué tanto pudo aprovechar lo que hemos compartido en este curso. Como siempre, le agradecemos primeramente a Dios
después a usted, a Dios por su intervención en nuestras vidas, a usted por su tiempo, por su presencia, por su participación en esta clase. Que Dios le bendiga mucho en todos los campos de su vida. Vamos a orar para concluir. Señor, en el nombre bendito de Jesús, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido reflexionar sobre todos estos acontecimientos. Que siempre, Señor, nuestra conclusión sea el agradecerte, el alabar tu nombre por la protección que le has tenido a tu iglesia, a esa iglesia a la que tú has preservado, has cuidado y has guiado con tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos valorarlo de esta forma y te damos honra y gloria por ello. En Cristo Jesús. Amén.